Entrevistas en sintonía con vos. ...15 minutos para llegar a las 12 del mediodía... ...para ir cerrando esta primera hora de programa... ...y vamos a charlar del momento que estamos transitando, ¿no?... como sociedad, porque son momentos definitorios, ¿no?... en varios sectores, en varios ámbitos... político, económico, educativo, de género, de seguridad... ...bueno, podríamos estar bastante tiempo enumerando... ...y cada uno de estos sectores no son indiferentes unos de otros, ¿no?... ...se relacionan inevitablemente... y se ven afectados claramente por esta gran crisis que estamos atravesando como país. Y para poder profundizar y tratar de ver si podemos comprender un poco más lo que está sucediendo, es que vamos a conversar con Esteban Paulón. Él es diputado nacional por el Partido Socialista. Esteban, ¿me escuchás? Carito Muris te saluda, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sábado. Buen sábado. Desde ya te agradecemos mucho por habernos atendido y habernos dedicado este ratito, ¿no?, para poder charlar con vos. Bueno, hay muchos temas para profundizar, como recién decía, y si te parece, quería preguntarte en una primera instancia por esta quita de subsidios, ¿no?, a las empresas del transporte público en el interior, con todo lo que eso implica, Esteban. A primera vista se interpreta como una suerte de vendetta, ¿no?, una venganza por el fracaso de la ley ómnibus, y como siempre quienes quedamos como rehenes, por llamarlo de algún modo, somos los ciudadanos y ciudadanas que en definitiva somos quienes terminamos, en este caso, pagando este castigo. Hemos perdido la idea de que somos una nación, de que las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires constituyen Argentina no por una suma de individualidades, sino porque hay un proyecto colectivo. Por eso tenemos una constitución nacional, tenemos un sistema federal, y la verdad es que muchas de las decisiones que se toman desde el gobierno nacional, muchas de las actitudes que han tomado algunas provincias durante el debate de la ley ómnibus o de la ley de bases, ha tenido que ver con esta idea de que cada uno debe resolver lo suyo. Claro. Entonces el gobierno nacional necesita llegar al superávit o al equilibrio fiscal para mostrar ese equilibrio a los inversores y supuestamente otra vez esperar la lluvia de inversiones que nunca llega, y entonces ajusta en las provincias, ajusta en las universidades, ajusta con este tipo de fondos. Vos sabés que parte del fondo compensador viene de un impuesto que se paga cuando uno carga combustible, específicamente destinado a esto. O sea que el gobierno está haciendo una malversación de esos fondos, desviándolos y quitándoselos a las provincias en esto que yo he dicho o he llamado una venganza fiscal, que es la venganza fiscal por la caída de la ley de bases. Pero lo que hay que ver, más allá de este efecto que, como vos decís, no va a impactar en el gobernador en persona, no es que Puyaro va a tener que sacar de su bolsillo 1.400 millones de pesos por mes, sino que este es un impacto que van a sufrir los santafesinos y las santafesinas, que son ciudadanos de una nación que aportan con su trabajo, con su esfuerzo, con sus impuestos al sostenimiento del Estado Nacional, porque el Estado Nacional se fija mucho en lo que gira a las provincias, pero no dice que la enorme cantidad de dinero de recaudación no cae del cielo por la divina providencia, viene del trabajo, de la producción, de los aportes, del IVA, de la gente que en todo el país consume, circula, se toma un colectivo, compra un litro de leche. Totalmente. Entonces, tenemos que volver a recuperar esta idea de que somos una nación, de que necesitamos un proyecto colectivo, y la verdad es que la actitud del presidente Milei, con esta idea de poder cerrar cuanto antes el frente fiscal, atenta contra esto y genera estas reacciones que empezamos a ver con enorme preocupación, porque va escalando el debate en paralelo a las necesidades de la gente, porque quiero decirte, y la gente que te escucha seguramente lo sabe, ninguno de estos debates va a resolver que las jubilaciones en Argentina son de 105.000 pesos, más un bono para algunas, pero que es una jubilación de hambre, son 2 tanques de nafta de un auto. Entonces, estamos en una situación muy delicada socialmente, donde la gente la está pasando muy mal, donde debiéramos poder aportar serenidad, diálogo y consenso, y lo único que se hace es escalar el conflicto y apostar a la disgregación.
Justamente hablabas de consenso, y bueno, dijiste unas palabras ahí que, digamos, pareciera todo lo contrario, ¿no? Porque es como una cuestión de reacción, acción-reacción. Ante algo que no me gusta, ahí va el castigo. Cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta plata, cuántas cosas se van perdiendo por no poder tener esa capacidad de ver qué es lo que realmente hay que hacer, digamos, de apuntar y de ir hacia lo que realmente es necesario. Una diputada de La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y además propone, vos corregime si no es así, penalizar con reclusión o prisión de 1 a 4 años a quien se realice un aborto. Defienden la libertad, pero simultáneamente no paran de recortar derechos, que son derechos conquistados, digamos, después de mucha lucha, intentando pareciera destruir lo que tanto se logró conseguir, ¿no? Sí, yo primero decirte que no veo ninguna posibilidad de que el proyecto prospere en la Cámara de Diputados. Ajá. Bueno. Hoy no hay consenso para esto. Okay. De hecho, propios referentes del bloque del PRO, que está votando y en un proceso de fusionamiento con La Libertad Avanza, han expresado que no lo van a tratar. Ajá. Sabemos que muchos y muchas de ellas han votado a favor de la ley en su momento como legisladores. Así que, más allá de que es un debate válido, obviamente en democracia cualquier diputado o diputada puede presentar una iniciativa, no veo las condiciones para que se apruebe. Después es importante. Que así vimos en esta diputada, Rocío Bonacci, que es de nuestra provincia de Santa Fe, sí, hemos visto, incluso siendo del propio partido, otro ataque de ira del presidente. Porque el presidente no toleró que una diputada, que fue votada por el pueblo, presente un proyecto. O sea, parece que para presentar un proyecto, si sos de La Libertad Avanza, primero te tiene que autorizar Javier Milei. Y esto tiene que ver con la forma en que él ve a la República. El presidente tiene 2 o 3 características muy particulares. En primer lugar, evidentemente tiene poca tolerancia al no. Y nadie le dice que no. Nadie se anima a decirle que no y él no lo acepta como respuesta. Eso los ha llevado al fracaso en la ley de bases, porque nosotros desde el inicio habíamos advertido que esta ley no tenía los votos para salir. Lograron una victoria pírrica el viernes pasado, hace tan solo una semana con la votación en general, pero todos sabíamos que en particular la ley no pasaba, y nadie se animaba a decirle al presidente que tenía que buscar una salida decorosa, hasta que la realidad se impuso. Cuando empezaron a votarse los artículos y se empiezan a caer los temas, recién ahí toman nota, por eso también la reacción tan intempestiva, planteándonos de traidores a los que desde el primer momento planteamos que no íbamos a votar esta ley, que no fuimos electos por la lista de Javier Milei y que no tenemos nada que ver con su propuesta política, somos traidores. Y lo mismo aplica para su propia gente. Yo quiero rescatar que más allá de las diferencias que puedo tener con esta diputada, y que obviamente si se empieza a tratar el proyecto que ya ha presentado, voy a poner todo mi esfuerzo para que no sea aprobado, para que no se derogue un derecho que como política pública ha demostrado también ser muy exitosa en la reducción de la muerte materna y en la reducción de la inequidad de género, pero debo decir que ella tiene derecho a presentarlo, que no tiene por qué pedirle permiso al presidente como si fuera el padre, porque ella fue electa por el pueblo y tiene la posibilidad de presentar iniciativas. Entonces hay un funcionamiento muy poco republicano, tanto que el presidente se llena la boca con Alberdi, con los principios, la ley, un homenaje a Alberdi, se llama bases. Bueno, Alberdi sentó las bases para una constitución de un país republicano, representativo y federal. El presidente primero quiere suprimir a los otros poderes, y de hecho la pretensión del decreto de necesidad y urgencia y de esta ley de bases originalmente tenía que ver con inhabilitar el funcionamiento del Congreso, poco republicano. Descree de la representación popular más que la de él, todo el tiempo está enrostrando él y su gente que sacó el 56% de los votos, como si al 100% de los diputados, diputadas, senadores y senadoras no nos hubiese votado el pueblo también. Y obviamente tiene una mirada muy poco federal que se ve en este tipo de medidas donde el Estado nacional, solo mirando lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, acumula recursos, junta dinero, equilibra sus cuentas y a las provincias que las parta un rayo. Y no se trata de eso, se trata de buscar el desarrollo más armónico posible para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Argentina puedan vivir plenamente independientemente de donde vivan.
Esteban, bueno, te saludo antes que nada, soy Víctor Timoneda y... Hola Víctor, ¿cómo estás? A ver, es de público conocimiento la utilización de Javier Milei y obviamente de todo lo que es el oficialismo de las redes sociales. Ayer se conocieron publicaciones que apuntaban hacia tu persona, hacia Mónica Fein también, acusándolas de tener vínculos directos con el narcotráfico y demás. Bueno, estas son acusaciones graves que además dejan a la vista que se está pensando más en un like, en una red social, mientras la inflación, la pobreza siguen creciendo, no paran de crecer. Y digo, tomaron cartas en el asunto sobre esto. Sí, nosotros hemos decidido con el Mónica, pero sobre todo colectivamente en el partido, concurrir a la justicia para que la justicia lo cite a Agustín Laje, que es quien ha sembrado estas dudas, y al propio presidente, que con su repost o su retweet ha avalado esa tesis, para que presenten pruebas si las tienen. Vos sabés que el socialismo es una idea de casi 130 años en Argentina, ha estado siempre ligada a la honorabilidad. Nuestro propio fundador, Juan B. Justo, que era un socialista científico de fines del siglo XIX, planteaba manos limpias y uñas cortas. Ustedes saben que aquí en la ciudad de Rosario durante 30 años y en la provincia de Santa Fe durante 12 años hemos gobernado. Puede haber acuerdos y diferencias, y puede haber cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal, pero no tenemos un solo funcionario denunciado en la justicia por corrupción ni por vínculo con el narco. Todo lo contrario, han salido investigaciones de que otros son los sectores políticos que tenían algún tipo de vinculación. Fuimos el gobierno y el partido que encarceló a las bandas criminales como los Monos cuando nadie lo hacía y cuando Santa Fe estaba abandonada por las fuerzas federales. Una dinámica que vuelve ahora porque recientemente la ministra Bullrich retiró parte de los gendarmes que estaban en el operativo Bandera para ir a custodiar, entre comillas, el Congreso de la Nación durante los días de debate, que también derivaron en una represión que me tocó como diputado ver de cerca, porque nos acercamos para evitar que se siguiera reprimiendo con un grupo de legisladores y legisladoras a la plaza. Entonces hay una dinámica donde se descalifica sin ningún tipo de prueba. Nosotros creemos que tenemos el deber de exigirle al presidente y a este personaje que no es funcionario, Agustín Laje, no tiene fueros y tiene que responder ante la justicia, que deberá ratificar o rectificar sus dichos. Yo ahí, cuando leía, uno está acostumbrado, obviamente, por la exposición pública, sí, a recibir todo tipo de insultos. Uh-huh. Con ese tuit de Laje, yo la verdad que les quiero compartir algo personal. Por primera vez sentí tranquilidad, y que se entienda bien, no por no extrañar, pero tranquilidad que mis viejos no estén. Porque creo que les hubiera dolido mucho leer eso de su hijo, sabiendo la persona que soy, sabiendo que soy una persona totalmente honesta. Entonces llega un momento que uno, la chicana política, las diferencias, hasta los insultos, te diría, te los bancas. Pero cuando se meten con la honorabilidad, que es lo único que tenemos como capital, realmente me parece que se pasa un límite, y por eso tendrán que responder ante la justicia, ratificar o rectificar sus dichos, y bueno, será la justicia la que determine si tenemos o no tenemos que ver con el narco, Mónica Fein o yo. Lo que sí, a ver, te puede gustar o no, lo podés haber votado o no a todo lo que es la Libertad Avanza, Javier Milei como presidente, pero por lo menos una sensación personal, parece como que ya llevan un tiempo importante de gobierno en donde la gente se pone o no se pone de acuerdo, pero la realidad es que hace poquito más de 2 meses y parece como que se tiró toda la carne al asador, y donde por momentos inclusive hasta hay un abuso de poder. Uno lo ve desde este lado, me imagino ustedes estando desde adentro, y digo también esta ley ómnibus que fue denominada de esa manera, también me da la impresión de que hay un cúmulo de intereses, donde cada uno tira para su quintita, y en donde no quiere desarmar esa quintita personal, y en donde decís, bueno, si vos no me la votás, se te arma el quilombo. Yo quiero ser claro con esto. Si algo logró el debate de la ley ómnibus fue, primero, movilizar a muchos actores de la sociedad, empresarios, derechos humanos, medios públicos, sindicatos, sectores pyme, industriales, de todo tipo, con quienes nos pudimos reunir para analizar cómo afectaba en general negativamente, porque hay una falacia de origen del discurso del presidente Milei. Se puede asegurar que la ley ómnibus tenía nombre y apellido en cada uno de los artículos. No es que era anticasta, claro, era para cambiar las castas.
Entonces nosotros aprovechamos estos 50 días, que parece que fueron 2 años, Sí. como todo en Argentina el tiempo corre velozmente. La misma sensación. Aprovechamos 50 días de debate para conversar con cada uno de los sectores, y a cada sector con el que nos reuníamos le planteábamos qué hacemos para mejorar, porque obvio que hay que hacer cambios, obvio que llegamos hasta acá porque hemos repetido fórmulas, porque hemos mantenido privilegios, porque hemos actuado mirando para otro lado quizá ante los sectores que siempre ganan. Ahora, tampoco se resuelve eso pasando de capitales nacionales a capitales privados o abriendo indiscriminadamente la actividad para que se funda todo el mundo, porque así no funciona en ningún lugar. Argentina no va a ser diferente, más allá de que Milei piense que por ser el primer presidente liberal libertario va a reescribir la historia. El mundo funciona bien en los países que tienen libertad económica, pero tienen estados que intervienen, que median, que distribuyen, que contribuyen a la equidad social. Son sociedades cohesionadas en las cuales se crece, ese crecimiento fortalece las finanzas públicas, permite hacer mejores políticas públicas, permite una inversión que es para el crecimiento del desarrollo. Ahora, también, como vos decías, detectamos con todos los sectores oportunidades de mejora. Entonces nosotros nos quedamos con eso, y a partir del 1 de marzo, que empiezan las sesiones ordinarias, vamos a ir transformando cada una de esas demandas y de esas reuniones en un proyecto de ley para empezar a discutir. ¿Ustedes tienen idea, por ejemplo, que el sector PYME en Argentina no tiene una ley que lo regule? Que el sector PYME en temas impositivos, en temas de promoción industrial, en temas de comercio exterior, que tiene que mover con los mismos parámetros que las grandes compañías. ¿Cómo hace una PYME para competir? Entonces a veces se dice, bueno, duplicaron el tiempo de prueba para los empleos, de 4 meses a 8 meses, y ese periodo de prueba duplicado es muy beneficioso para las pymes. Te puedo asegurar que lo que necesita el sector PYME es una ley, un régimen especial, que las piense como son, en su tamaño, en su dimensión, en sus posibilidades, en sus potencialidades. Y así pasa con un montón de sectores. Entonces, claro que hay mucho para cambiar, y claro que no podemos seguir mirando para otro lado, porque mirar para otro lado nos trajo hasta acá. Esteban, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esteban, mira, quería partir con algo que dijo el propio vocero presidencial Adorni a propósito de los subsidios al transporte. Él dice, yo no sé de qué se asombran si es lo que dijimos que íbamos a hacer. Dijo Adorni hace 2 días. Y yo creo que en parte hay algo de eso. Digo, nosotros estamos frente a un gobierno que dijo lo que iba a hacer. El tema es por qué determinados sectores, ya no me refiero a sectores, digamos, de la ciudadanía, sino de la política, pensaron que Milei no iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Incluso algunos funcionarios importantes, como el gobernador de nuestra provincia, como el intendente Hapkin, que en su momento apoyaron también a las ideas de Milei, incluso algunos que integran el sector que ustedes también integran en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que falló en la oposición para no creer que Milei iba a hacer lo que dijo que iba a hacer? Yo creo que venimos de un proceso muy desgastante, de una crisis que viene degradando la calidad de vida del país sin terminar de resolverse. Había como una sensación de hastío, y entonces la sociedad argentina, y los dirigentes no son extranjeros, digamos, son parte de esa sociedad, encontraron en Javier Milei una persona con un temperamento determinado, una persona que parecía muy decidida y muy clara hacia dónde iba, una persona con un temperamento para llevar adelante ciertas reformas que el país claramente necesita. Sí, pero el dirigente, discúlpame que digo para ir peloteando un poquito, el dirigente, entiendo yo lo separo al dirigente de la ciudadanía, digo porque el dirigente se entiende que tiene un plus, es una persona que está en los debates políticos, es una persona un poco más avanzada políticamente, digo, que el ciudadano común. Hay cosas que el funcionario sabe que el ciudadano común no sabe, por eso me parece más grave en el caso del político. A veces la dirigencia entiende, y no hago nombres propios, digo, es como un fenómeno generalizado. A veces intenta tratar de subirse a lo que percibe como un sentir popular. Buen dirigente no es el que se sube a todas las olas y las surfea. Buen dirigente es el que propone un proyecto de país y convence a una mayoría social para ir hacia ese lugar.
porque ir siempre con el sentido común es muy fácil. Claro. Todo el mundo te aplaude. Lo más lindo es entrar a un bar y que te aplaudan. El tema es convencer a los que no te aplauden para que crean en tu programa. Entonces creo que hubo un poco de eso, de pensar que la sociedad iba para ese lado y de hacer una lectura de la ola. Vieron que muchas veces aquí eso se plantea como una picardía política. Dice, no, los intendentes del conurbano son los primeros que la ven, Sí. no, los de tal sindicato son los primeros que la ven, como si fuera una picardía ver hacia dónde viene la ola y barrenarla. Y yo creo que la dirigencia política, justamente la política en sí, es un arte, es una ciencia, es una actividad humana que tiene como objetivo generar expectativas, proponer proyectos y lograr convencer a las mayorías para conducirlas en un rumbo determinado, que es lo que hizo Javier Milei. Todos los otros son surferos de Javier Milei. Exacto. Ahora, dicho esto, también tengo que decir que en los efectos concretos, el discurso de lo que la gente de a pie, para correr a la diligencia, votó con buena fe y con buena voluntad, que era el fin de los privilegios, del ajuste de la casta, no se verifica. El gobierno de Javier Milei es un gabinete, básicamente, salvo una o dos excepciones, de casta por todos lados. La ley de bases y el DNU vinieron a consagrar privilegios de los sectores de la casta, que a veces la gente no los identifica como sectores de la casta, pero que son sectores que han estado beneficiados históricamente por decisiones de la política pública, y el ajuste finalmente lo están pagando los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, los trabajadores registrados y no registrados, y obviamente también la gente de a pie, porque esto, cuando el presidente dice, bueno, porque me enojé con Puyaro le corto el fondo compensador, el que va a pagar 1.000 pesos el boleto no es Puyaro, va a ser mi vecino, mi vecina. Sí, pero Puyaro también va a pagar el costo político, entiendo yo, ¿no? Porque bueno, un gobernador que en su provincia, sí. Digo, me parece que, bueno, porque esto también son las dos cosas, ¿no? Digamos, no es que no afecte a los gobernantes, porque que Hapkin le suba el boleto a 1.000 pesos, por supuesto. Le va a pegar a Milei, pero también le va a pegar a Hapkin. Lo que creo es que hay una idea de que este tipo de medidas sí, se entiende, políticamente. Sí, se entiende. Y hay una falta de mirar lo que está pasando en la calle. Sí. Ustedes caminan la calle, y lo decía recién tu compañero también antes, la verdad que la inflación, la inseguridad, las dificultades para... Yo soy de una familia, yo soy laburante, hasta el 10 de diciembre trabajaba de otra cosa, y el 10 de diciembre asumí de diputado. No vengo de una familia política, mis viejos eran jubilados los dos, mis hermanos laburan, estoy rodeado de gente que labura y que pelea el mango todos los días, y a mí me pasa como le pasará a ustedes, rodeado de gente que tuvo que sacar los chicos de la escuela, o de una escuela parroquial a la pública, rodeado de gente, mi propia familia, dándose de baja de las prepagas porque no las pueden pagar más, sí, seguro. Sectores medios que con un esfuerzo tenían un seguro de salud o podían mandar a los pibes a una escuela que entendían les garantizaba una cierta regularidad en las clases. Eso está pasando. Eso está pasando, y eso no es la casta. Eso es un modelo que impacta. Entonces la picardía de meterle el dedo en la oreja a Puyaro o a Yar Llora, de acá te saqué 14.000 millones y a ver de dónde lo sacás, esa picardía, o 1.500, 2.000 millones por mes, esa picardía la va a terminar pagando la ciudadanía. Obviamente un político va a pagar un costo político por decisiones como subir excesivamente el boleto, etcétera. Ahora, si Javier Milei se cree que él va a estar inmune a eso porque él es gobierno nacional y lo que pasa en las provincias no le toca, está muy equivocado, porque la verdad es que cuando se pique, y entre febrero, marzo, abril se va a seguir picando, eso también le va a llegar a él como presidente. Y me parece que un problema acá, que vos lo marcabas al principio, ¿no? Fueron, creo que tus primeras palabras incluso, esto de la disgregación nacional. Me parece que es algo que empieza a percibirse con un poquito más de claridad de esto, ¿no? Esto de... Mira, la dinámica de la ley ómnibus en un momento era cada provincia viendo qué se llevaba, como en una rebatiña de piñata. Sí, pero me parece que ahí también es importante... llevo las hojas. Me parece, Esteban, que ahí es importante también la función de los diputados, más que de los senadores, de los diputados, porque representan más la voluntad popular, ¿no? Al pueblo. De evitar esta disgregación. Me parece que hay un laburo ahí que tienen que hacer ustedes, evitando esto, que yo también lo vengo percibiendo como una realidad, lamentablemente. Nosotros estamos en esa, fue nuestro debate siempre. Planteamos que era justo que el presidente tuviera ciertas herramientas para enfrentar
una crisis tan compleja como la que le tocaba, que él agravó con medidas, pero que es innegable que no es que hasta el 10 de diciembre Argentina era Disneylandia y gobernaba el ratón Mickey, y el 11 de diciembre vino una bomba y tiró todo. Venimos de una crisis de mucho tiempo, una crisis prolongada que requiere correcciones, que requiere ciertas cuestiones, cierto ordenamiento en materia financiera, fiscal. Lo que sí nosotros planteábamos que esas herramientas no podían ser las que pedía Javier Milei, porque básicamente el proyecto de bases, más allá de un poco de hojarasca, era ajuste fiscal, manotazo a las economías regionales, sobre todo PYME, con la generalización de las retenciones, manotazo a los jubilados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y cristalizando el recorte de jubilaciones que están sufriendo hace tanto tiempo los jubilados en Argentina, y cerrar la caja para tener déficit cero o superávit. Ese era el plan. No había una sola medida social, no había una sola medida de recomposición de haberes, no había una sola medida pro pyme, pro empleo, todo era dinero para la caja. Entonces, cuando uno se plantea que la política pública es que te cierre el Excel, ya lo vimos esto del Excel, termina mal, porque el Excel es frío, está en una computadora, y 2 más 2 es 4, pero la calle es muy distinta. Y en la calle muchas veces 2 más 2 no es 4, y hay que tratar de tomar el pulso, salir un poquito de las redes. El presidente, con todas las horas que dedica a retweet y a likes, sí, no sé en qué momento piensa en ver qué pasa en la realidad alrededor. Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto, muy valioso como siempre, y bueno, que tengas un excelente fin de semana. Será hasta la próxima, vamos a seguir conversando, si te parece. Cómo no, dale. Con gusto, igualmente. Bueno, un fuerte abrazo para todo el equipo. Buen fin de, Chau. chau. Hasta luego. Hablamos con Esteban Paulón, diputado nacional por el Partido Socialista.